Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, trayendo la lección de esta semana que lleva como título Descanso, las relaciones y la salud. Y con esto seguimos hablando lo que hemos estado hablando durante todo el trimestre acerca del descanso en Cristo, ¿verdad que sí? Y vamos a seguir por aquí para ir viendo eh, lo que son el descanso, las relaciones y la salud, ¿verdad que sí? Mis hermanos, quisiera comenzar con la lectura bíblica que lleva como para memorizar Génesis 45:5, dice, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Génesis 45:5. Ese es el versículo para memorizar, mis hermanos. Un versículo muy bueno, porque cuando podemos comprender la historia entera de José, podemos entender por qué él dice lo que dice, por qué eh, Dios hace las cosas que hace. Fíjense que se cuenta con un hombre había sido acusado de agredir sexualmente a una mujer. Ella lo identificó positivamente en una rueda de reconocimiento, y aunque las evidencias hacían que la culpabilidad de él fuera dudosa, la mujer insistió que Johnny era el culpable. Y así Johnny fue a la cárcel, donde se pudrió durante 14 años por un delito que no cometió. Y recién cuando las evidencias de ADN lo exoneraron, la mujer eh, la mujer que estaba acusando, dice que la mujer Joan se dio cuenta de su terrible error. Ella no había comprendido, pero hasta ese momento no lo había comprendido, pero ahora sí entendía el porqué. Y dice que ella quería conocer a Joan después de que lo liberaron. ¿Qué haría este hombre que sufrió tanto cuando se encontrara cara a cara con la mujer que le había arruinado la vida durante tantos años? Ella lo estaba esperando en una habitación. Cuando él entró, se miraron a los ojos y Joan se largó a llorar. Johnny simplemente se inclinó y me tomó las manos, me miró y me dijo, te perdono. Yo no podía creerlo. Allí estaba este hombre al que yo había odiado y solo le deseaba la muerte. Sin embargo, ahora aquí estaba él diciéndome a mí que le había hecho tanto mal que me perdonaba. Recién entonces comencé a comprender de qué se trataba realmente la gracia. Y recién entonces comencé a sanar y a tener un verdadero descanso. Hermanos, a veces se nos hace difícil entender el porqué de algunas cosas, y a veces estamos toda la vida sin descansar, sin tener relaciones saludables, inclusive sin tener salud. Así es que qué bonito es saber que como quiera hay oportunidades de que nosotros podamos, ¿verdad? Seguir los pasos que Dios quiere que nosotros sigamos. Fíjese, dice que tras la liberación del copero, José pasó 2 años más en la prisión. Ustedes saben toda esta historia, mis hermanos. Y cuando Faraón tuvo sueños extraños, el copero se acordó del joven José y contó a Faraón cómo había interpretado correctamente su sueño y el del panadero. José no se atribuyó la capacidad de interpretar sueños, sino que le dio toda la gloria a Dios. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Nos dice allí claramente en Génesis 41:16, no se limitó a interpretar el sueño como 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre, sino que propuso las acciones que debían seguirse para evitar los años de hambre. Y esto, hermanos, Faraón lo promovió a primer ministro y lo casó con Asenath, con la que tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Y fíjense que la historia de José no acabó cuando alcanzó una vida de éxito como primer ministro de Egipto. Al comenzar el primer año de hambre, José enfrentó su pasado. Sus hermanos estaban delante de él, pero en circunstancias totalmente distintas de la última vez en que se habían encontrado. En sus manos estaba el castigo y el perdón. ¿Cuál elegiría? ¿Cuál fue la base de su decisión? Y fíjese los puntos de la lección de esta semana, hermano.
¿Ha habido algún cambio? ¿Hay arrepentimiento? Debo perdonar de quien depende el perdón. Y después, ¿qué pasa? O sea, así que esta semana estamos analizando estos diferentes puntos y miren, no hay cosa mejor que estudiar esta bella historia de José, porque fíjense, dice, ¿ha habido algún cambio? Dice que todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Génesis 42:11. Recuérdense, no, espías no eran, pero José los recordaba como llenos de celos, envidiosos, asesinos y fratricidas. ¿Se recuerdan toda la historia? ¿Cómo no sentirse de esta forma? ¿Cómo no sentirse como que algo posiblemente no han cambiado? Son unos tramposos, son hombres no de bien. Dice, habían obrado con su hermano Benjamín como habían obrado con él. ¿Qué le había pasado a Benjamín? Él tenía todo el derecho de pensar de esta forma. ¿Cómo estaban tratando a su padre, ya anciano? Entre los principios bíblicos que regían la vida de José estaba la preocupación por los débiles o desvalidos. Y lo vemos allá en Éxodo 22, 21 al 23 y Levíticos 19, 14 y 32. El abuso dentro de la familia es más grave, ya que se tiende a silenciarlo. En ningún caso debe tolerarse ningún tipo de abuso físico, sexual o emocional. Y esto a veces, hermanos, muy perjudicial en los hogares. Mucho cuidado. Tengamos cuidado cómo tratamos a nuestros familiares. Afortunadamente, su padre y su hermano se reencontraban bien. La situación había cambiado. Él, recuerda la historia, hizo venir a Benjamín para verlo. Vio que le hablaron de su papá, de anciano, un anciano ya de años, que todavía existía, de su tristeza. Así es que había pasado algo. Dice que hay arrepentimiento. Fíjese que dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Génesis 42:21. Yo solamente me imagino cómo se le rompió el corazón a José. José ya había perdonado a sus hermanos. Su historia había sido distinta si se hubiese dejado llevar por el odio y el resentimiento. Sin embargo, no estaba dispuesto a retomar sus relaciones familiares arriesgándose a sufrir nuevos abusos por parte de sus hermanos. Ignorando que José podía entenderles, los hermanos abrieron su corazón y mostraron su remordimiento. 21 años de remordimientos. Varias pruebas más acabaron con las dudas de José. Y a pesar del claro favoritismo mostrado hacia Benjamín, ninguno de sus hermanos demostró celos o envidia por él, sino que incluso lo protegieron. He allí el arrepentimiento. Ellos habían aprendido su lección del daño tan grande que le habían hecho a José, tanto que ahora cuidaban de su hermano Benjamín, y que cuando José se lo llevó e hizo todo lo que hizo para hacerle sufrir, ellos se preocupaban. Querían saber de su hermano, no querían dejarle solo. Qué forma de poder conocer que habían cambiado. Mateo 18:21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y si sus hermanos no debiesen cambiado ni se hubiesen arrepentido, ¿qué habría pasado? ¿Debería perdonarlos igualmente? El perdón auténtico opta por perdonar a los demás, aunque no lo merecen, porque el amor perdonador de Dios llega a nosotros cuando no lo merecemos. Y así es el verdadero perdón, hermanos. ¿Debe perdonar? La pregunta. Sí, perdona, posiblemente no fuiste tu culpa, pero tienes que hacerlo para estar bien ante los ojos de Dios. Solamente muestra el amor maravilloso que Dios tiene para con nosotros. Perdonamos porque Dios nos perdonó, Romanos 6:4-7. Y perdonar nos libera de la amargura, deja atrás el pasado y nos ayuda a seguir adelante con amor y aceptación. Así que te insto que si algún problema está abatiendo tu vida, tu corazón, perdona, hermano, amigo que me escucha, perdona a tu mamá, a tu papá, a tu hermano. Vas a poder crecer espiritualmente. ¿De quién depende el perdón? Esa es la pregunta. ¿De quién depende el perdón?
Bueno, pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Lucas 6, 27 al 28. Cuando alguien nos causa daño, sentimos dolor. En ocasiones las heridas pueden ser devastadoras. Podemos quedar destrozados, amargados y airados. ¿Debo guardar todo ese odio y amargura hasta que el ofensor me pida perdón? El perdón es decisión mía, no del otro. El perdón es decisión tuya, hermano. El perdón es decisión mía. ¿Qué hacemos? ¿Perdonamos al que nos aborrece, al que nos hace daño? Podemos acudir a Dios con nuestro enojo, incluso pedirle que nos vengue por nuestra ofensa. Cuando hayamos depositado nuestro rencor sobre Dios, solo hay un camino, el perdón. En la cruz, Jesús nos dio el máximo ejemplo al pedir a Dios por sus verdugos. Y allí en la cruz, hermanos, con todo el sufrimiento que Jesús pasó, con todo lo que le hicieron estos hombres malvados, le dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, en Lucas 23, 34. Eso es amor. Eso es depender de Cristo. Eso es depender de Dios. Mi hermano, ¿de quién depende el perdón? Y después del perdón, vosotros pensasteis, ¿se acuerdan al principio allí en la lección del versículo de memoria, Génesis 50, 20? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Finalmente, llegó la reconciliación familiar. En Génesis 46, 29, todo parecía perfecto, pero el tiempo mostró que todavía quedaban algunas heridas por curar. A la muerte, dice ya, que a la muerte de Jacob, los remordimientos y el temor volvieron al corazón de los hermanos de José. Fíjense que ellos se asustaron. Dijeron, ¿y ahora muere papá? ¿Qué nos hará José? Volvió su corazón a tener tristeza, pena. ¿Habrá sido sincero el perdón de nuestro hermano? En Génesis 50, 15. ¿Cuántas veces debo perdonar la misma ofensa? Todas las que sean necesarias hasta que la herida sane. El perdón de José no se basaba en sus propios sentimientos, sino en sus principios. Perdonó como Dios le había perdonado a él. Era consciente del plan de Dios para su vida. En Génesis 50, 20. En el plan de Dios para nuestra vida no hay otro lugar para el rencor. ¿Y después qué? Bueno, después del perdón hay que seguir perdonando para que pueda haber sanidad completa y plena. Y fíjese, dice aquí, Dios nos manda que manifestemos hacia otros la compasión que Él manifiesta hacia nosotros. Contemplen el impulsivo, el engreído, el vengativo, al ser humilde y mansos, llevado como cordero al matadero, mudo como la oveja ante los que la esquilan. Contemplan a aquel a quien han traspasado nuestros pecados y abrumado nuestras penas, y aprenderán a soportar, tolerar y perdonar. Hermanos, para finalizar, quiero compartir un pensamiento más. Así como José fue vendido a los paganos por sus propios hermanos, te digo ahora mismo, vendido por sus propios hermanos, Cristo fue vendido a sus enemigos, más enconados por uno de sus discípulos. José fue acusado falsamente y arrojado en una prisión por causa de su virtud, y así mismo Cristo fue menospreciado y rechazado porque su vida justa y abnegada reprendía el pecado, y aunque no fue culpable del mal alguno, fue condenado por el testimonio de testigos falsos. La paciencia y la mansedumbre de José bajo la injusticia y la opresión, el perdón que otorgó espontáneamente y su noble benevolencia hacia sus hermanos inhumanos, representa la paciencia sin quejas del Salvador en medio de la malicia, sí, y el abuso de los impíos, y su perdón que otorgó no solo a sus asesinos, sino también a todos
los que se alleguen a Él confesando sus pecados y buscando absolución. Nada puede justificar un espíritu no perdonador. Quien no es misericordioso hacia otros muestra que él mismo no participa de la gracia perdonadora de Dios. En el perdón de Dios, el corazón del que hierra se acerca al gran corazón del amor infinito. La corriente de compasión divina fluye al alma del pecador y de él hacia las almas de las demás. La ternura y la misericordia que Cristo ha revelado en su propia vida preciosa se verán en quienes lleguen a ser participantes de su gracia. Mi amigo, mi hermano que me escuchas, no sé qué piensas al respecto de lo que es unas relaciones saludables, la salud, el descanso eterno, pero sí te puedo decir que si todavía en tu corazón guardas rencor, si has pasado por problemas o vicisitudes, ponlas en las manos de Dios y deja que Él sea el que obre en tu vida y en tu corazón. Hermano, quiero orar unas palabras para contigo y con esto vamos concluyendo la lección de esta semana. Amado Padre que habitas en el alto de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de que nosotros podamos comprender cómo podemos descansar, si sabemos perdonar, si sabemos pasar en alto y ser lo primero que tomen acción en perdonar y que podamos ver cómo tú trabajas, tu gracia, así para con nosotros, así también para aquel que nos hace daño, que nos aborrece. Te pido, Señor, que nos guardes y que nos uses para ser sabios en la forma en que ministramos a otros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y Señor Jesús, te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Mi hermano, te doy las gracias por seguir escuchando esta lección. Compártela con otros, suscríbete al canal de Joseph Class. Y Dios te bendiga, Dios te guarde y haga prosperar su rostro en tu vida. Muchísimas gracias. Dios te bendiga.